control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Permanecerá, en ti me quiero perder, en la adoración es eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Es eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mí, eterno me amará, de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Con luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mí, pero me amará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mí, pero me amará, desde mí, pero me amará. Buenas noches, Iglesia Cristiana Jeruel. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de Primera de Juan y vamos a empezar desde el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al 10, si Dios nos da permiso. Así que vayamos a la palabra de Dios, vayamos juntos a esta preciosa epístola del apóstol Juan. 1
verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. En esta noche te pedimos dirección de lo alto. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, unge tu mensaje, unge a tu mensajero, que podamos ser instruidos, redarguidos, exhortados, enseñados, bendecidos, sanados por tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mi amado hermano, Dios te Dios te bendiga, bendiga, pastor. Jorge, Dios te Buenas bendiga, noches. Dios te bendiga, hermano Manuel. Estamos reunidos para iniciar esta carta y bueno, vamos a dar algunos antecedentes sobre esta epístola del apóstol Juan. Juan, uno de los 12 discípulos, de hecho, el más joven de todos ellos, escribió esta epístola. Él escribió primera, segunda, tercera de Juan, el cuarto evangelio, que es el de Juan, y también el libro de Apocalipsis. Esta carta aproximadamente se escribió entre el 85 y 90 después de Cristo. O sea, le tocó al apóstol Juan ver lo del año 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén. Esta carta posiblemente fue escrita en Éfeso. El apóstol da testimonio porque ya había muchos gnósticos que estaban torciendo la escritura y llevando a mucha gente al engaño. Así que por eso el apóstol, desde el versículo 1, donde dice la palabra de vida, empieza diciendo el apóstol, Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. un versículo muy importante donde él mismo está dando un testimonio. Nosotros vamos a dar testimonio. Lo que era, primero dice en un tiempo pasado, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué más sigue diciendo? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue Vemos, la luz. encontramos, dice, lo que era desde el principio. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía. Luego dice él mismo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Él está dando testimonio en esta parte, mi hermano Sí. Jorge, de lo que ellos como testigos de lo que vieron. ¿Qué dice Mateo capítulo 17 desde el versículo 1?
¿Qué está hablando? Nosotros estábamos con él, presenciamos la transfiguración, oímos la voz del cielo. Recordemos que había sido llevado con mi Señor Jesucristo al monte y había ido el apóstol Pedro, Jacobo, el hermano de Juan, y el mismo Juan. Ellos tres contemplaron esto. ¿Y como dice desde el verso 1? Amén. Incluso toca estos, este momento porque fue muy especial. Muy especial. Así Y está es. dando el testimonio. Muy. Somos testigos Así de esto. es. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y sigue diciendo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Oíd. Dice el apóstol, nosotros somos testigos, hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, cuando nuestro bendito Salvador se transfiguró, y dice la Escritura que se aparecieron Moisés y Elías. Ellos fueron testigos, ellos lo vieron, ellos contemplaron esto, y luego cuando escucharon la voz se postraron sobre sus rostros. Y está recordando, seguramente, mi hermano, así como el apóstol Pedro lo mencionó en sus epístolas, también el apóstol Juan lo menciona. Sí. Quiere decir que fue un evento muy especial, muy poderoso, glorioso momento. Y es que, mira, si podemos analizar este versículo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. O sea, ellos son testigos porque estuvieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo esos 3 años en que fueron preparados discipulados por Cristo para ser apóstoles de Cristo. Y Él está dando ese testimonio. Imagínate nada más que especial momento ser enseñado por Dios, como hoy nosotros también somos enseñados por Dios. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Mira, si alguien no conoce a Jesucristo, no conoce su palabra, no puede testificar de la vida. Por eso hay tantos gnósticos que no pueden entender sobre este punto, porque ellos no han visto la vida, no han visto la manifestación de la vida. Ellos dicen, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Cuando dicen esto, en este versículo 2, porque la vida fue manifestada. Qué especial momento. Sí. Estamos en la tierra, pero tenemos que entender qué es la tierra y por qué está la tierra, qué es la vida y por qué está la vida. Para ti, hermano Jorge, ¿qué es la vida? Es Cristo. Jesucristo es la vida. Él mismo lo dijo. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Aparte, dice aquí, y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué dice Juan 17:3? Anunciar la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Si tú no conoces al Padre, si tú no conoces al Hijo, si tú no has entendido que hoy tenemos una perfecta comunión con el Espíritu de Dios, no conoces la vida. Vienes en este mundo y, como bien lo dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y anuncia el Evangelio, porque esto es la vida. El poder entender qué es la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, a quien ha enviado el Padre. Si tú no lo conoces, ¿cuánta gente puede decir que conoce de Dios o que cree en Dios más bien? Pero
no conocen a Dios. Así es. No conocen porque no entienden su palabra, porque no la leen, no están meditando en ella, quizá no están interesados en la vida eterna, pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Así Esto es es. lo que está testificando el apóstol Juan en este versículo 2. Repítelo, por favor. Incluso, pastor, declara así porque la vida fue manifestada. Yo creo que fue un impacto tan fuerte ver a Elías y a Moisés, Que que representaban representaban la ley y y los los profetas, ¿no? profetas. Y ellos lo conocían, lo sabían. Y al verlos con mi Señor Jesucristo nos dijeron, esto es la vida, aquí está la vida, el Señor los trae para que los Sí. podamos ver, ¿no? Aquí se encuentra la ley, aquí Y están los profetas, y la vida. a él oíd, a mi Amén. Hijo Jesucristo. A Ahí él, está la vida. él es la vida. ¿Y qué dice el versículo 2 otra vez? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida Anunciamos eterna. la vida eterna, les anunciamos la vida eterna. ¿Dónde está esta vida eterna? En el Padre. En el Padre está la vida eterna y el Padre nos las ha manifestado aquí en la Efesios. tierra. Es lo más maravilloso que ha sucedido. Si tú no crees en Dios y tú dices, yo no creo en los milagros, quiero decirte una cosa. El haberse manifestado la vida en este mundo es un maravilloso milagro. Si el hombre se maravillaba porque puso el hombre en 1960 sus pies en la luna, maravíllate, porque Dios puso sus pies en la tierra. Así Eso es maravilloso. Eso es para glorificar el nombre de Dios. La vida eterna se nos manifiesta para que hoy tú la conozcas y sepas el propósito de Dios para tu propia vida. ¿Qué dice el verso 3, mi hermano Jorge? Dice, lo que hemos visto y oído. Lo repite. De verdad, los dos quedaron maravillados al ver la transfiguración, quedaron sorprendidos y ese momento que vivieron se quedó en su corazón, se quedó en ellos por todo el tiempo de su peregrinar en la tierra. Sí. Recordemos el último, así como el apóstol Juan era el más joven de los discípulos, también fue el último que quedó aproximadamente ya muy anciano. Si escribió esta epístola entre el 85, 90 o 90 y 95, como otros comentan, bueno, quiere decir que ya era un anciano, porque aproximadamente su ministerio lo empezó a los 15 años, cuando fue llamado por Jesucristo, más o menos, él era el apóstol más joven, 15, 14 años, empezó, y también se quedó hasta el final, arriba de los 100 años. Entonces, él vuelve a repetir, ya ha sido anciano esto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es nuestra comunión. Y es por eso que entendamos esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Pero en tres hay uno. Y por eso nuestra comunión, el Padre y el Hijo. Si tú tienes al Espíritu de Dios morando en tu vida, puedes tener comunión con el Padre y con el Hijo. Si no tienes al Espíritu Santo morando en ti, no puedes tener comunión con el Padre ni con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que está explicando y por eso él mismo lo dice así, para que tengáis comunión con nosotros, estemos en un mismo sentir, en una misma comunión, en un mismo llamado, todos como hijos de Dios. Esta es la comunión. Si tú tienes comunión conmigo, si yo tengo comunión contigo, con mi hermano, es porque tenemos un mismo sentir. Y esto es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque el Espíritu de Dios anhela fervientemente que nosotros andemos en el Espíritu. Sigue diciendo el versículo 3. Estas cosas... 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Si nos está escribiendo y en estos 4 versículos nos está describiendo la vida eterna,
nos está describiendo la comunión con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu, nos está enseñando algo importante. Esto ya es un gozo cumplido. No quiere decir que tu gozo va a ser cumplido cuando partas de este mundo de eternidad con Dios. Tú vives la eternidad con Dios desde que entregaste tu vida a Jesucristo. Es parte de una obra maravillosa que Dios ha hecho en tu vida para que tú seas un edificador de tu vida cuando eres cambiado, transformado de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, Amén. para alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro gozo ha sido cumplido. Por eso estas cosas fueron ya escritas, palabra de vida. Recordamos algo muy importante. Si hablamos de la palabra de vida, Juan capítulo 1, ¿qué dice? Él mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice Dice, claramente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. dice, en el principio es la palabra viviente. Amén. Y la palabra viviente era Era con con Dios. Y la palabra viviente Es es Dios. A mucha gente le es difícil pensar, ¿cómo es que Dios está en todos lugares? ¿O cómo es que Dios puede estar en ti, como en él, como en mí, como en aquel, como en tanta gente? Porque es la palabra viviente. Es la misma palabra que sostiene el universo. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra todas las cosas subsisten hasta el día de hoy. Por la palabra tú hoy eres salvo, porque dice la Biblia que la salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que nos ha sido anunciada por el Evangelio. Por el Evangelio. Juan capítulo 15, por eso Juan escribió donde dijo, vosotros sois, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo Lo quitará, quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros amén, estáis, qué precioso. Y luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra, esto es la vida, esto es la vida eterna. Si tú conoces la palabra, la atesoras y la amas, tienes la vida eterna, porque es Dios. Dios es la palabra viviente. Por eso amamos la palabra de Amén. Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 5. Leo el del 15 de Juan 15:7, Ajá. donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra. Ujú. Ponte a pensar, si la palabra sostiene el universo, que no nos Que nos sostenga a sostiene. nosotros. Bendito sea Dios que nos Amén. sostiene la palabra. Por la palabra somos sostenidos. Amén. Dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué entendemos por esta parte del versículo 5 cuando dice que esta palabra que hemos anunciado, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él? Algunos quizá piensan, bueno, es que Dios tiene que ver con el sol y en la noche ya no está él. No, no es así, sino que el significado de luz es el conocimiento. Dios es todo conocimiento y ninguna ignorancia hay en él, porque aquí esta palabra tinieblas, por eso Satanás es el príncipe de las tinieblas, o sea, el príncipe de la ignorancia. Y todos los que le siguen están en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Están en la ignorancia de su mente. No entienden nada del reino de los cielos. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y les estamos anunciando. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. ¿Qué dice Juan 8? Juan. 8 versículo, lee desde el verso 12. A ver, de 8:12. Ok. Vamos a leer desde el versículo 12, que veamos sobre Sí. lo que dice la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el conocimiento total. Amén. Y si tú lo sigues, no andarás en ignorancia. Pero si no, permanecerás en tu ignorancia. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, sino que tendrás la luz de la vida. Entonces los El fariseos... conocimiento de la vida. Así es. Entonces, Dice, entonces los... ya ese es otro sí, versículo. ajá. Es otro versículo. Pero si pones a analizar esta parte, dice que si Ujú, tenemos comunión con Dios, tenemos que Tenemos. tener conocimiento del Señor. Andamos Vida. en luz. En luz, ajá. En luz. ¿Por qué, si alguien te puede comentar, mi hermano Jorge, que conoce, que ama a Dios, ¿no? Porque muchos te van a decir que aman a Dios, pero te dicen así quizá, es que yo amo a Dios a mi manera. Pues si tú lo amas a tu manera, no existe Dios así. ¿Por qué? Porque debe de ser a través de su palabra, porque Él es la palabra viviente. Por eso leímos Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es la palabra viviente, Él es Dios, Dios es espíritu, y los que lo adoran, necesario es que se le adore en espíritu y en verdad. Es como dice la Escritura. Por eso estos versículos dicen, si decimos que tenemos comunión con Él, la gran diferencia, una cosa es que tú creas en Él y otra que tengas comunión con Él. Esto hace la grande diferencia en esta parte donde debemos entender, Dios es luz. Así es. Dios es luz. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no conoces. Una cosa es que tú digas que crees en Dios y otra cosa es que tú digas, estoy en comunión con Dios. Así que, si tú no conoces la palabra de Dios, quiero decirte, andas en tinieblas. Y entonces no le conoces. Por eso dice, no le digas que le amas si andas en tinieblas, porque entonces mientes y no practicas la verdad. Eso es lo que está diciendo este versículo. Vuélvelo a leer. Así es. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 7, qué importante es como lo está mencionando. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, tenemos que estar en el conocimiento de Dios, entendiendo a Dios. Por eso les decía el Señor a los fariseos, ustedes no conocen a mi Padre. No me conocen a mí, ¿cómo pueden conocer a mi Padre? Si conocieran a mi Padre, me conocerían a mí. Si entendieran las palabras de mi Padre, entendían lo que hoy les estoy diciendo. Pero ustedes no conocen, porque su padre es el diablo y las obras de su padre quieren hacer. ¿Sí? Porque si no hay conocimiento en ti, si no hay luz en ti, hay tinieblas, hay ignorancia. No conoces a Cristo. Y esto es importante no solamente para los que somos llamados cristianos, los que hemos nacido de nuevo. No, este es un llamado para todo el mundo. Si tú andas en tinieblas, no tienes a Cristo. Necesitas venir a la luz. Sigue diciendo el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿cuál es nuestra comunión unos con otros? El conocimiento de Dios. ¿Sí? El conocer al Como Señor. Tú tienes conocimiento de la palabra, tú tienes la luz, tú me compartes cosas importantes de Dios y yo ¿qué siento? Me gozo. Amén. Mi gozo se cumple. Como yo te puedo enseñar algo y dices, ¡ay, qué precioso, qué gozo! Sí, ¡Qué gozo cumplido! Porque nos estamos alimentando mutuamente en una comunión con Cristo. Amén. Estamos en comunión. Así es. Tenemos comunión. Si, por ejemplo, llega alguien que no conoce la Biblia y tú y yo quizás estamos hablando del tabernáculo, pues la persona que no conoce la Biblia dice, ¿quién sabe de qué están hablando? Y si nos metiéramos, por ejemplo, a hablar de cada mueble del tabernáculo, por ejemplo, yo le decía, oye, mi hermano, ¿sabes qué está dentro del lugar santo?
Sí, amén. Y para empezar, ellos dirían, ¿qué es el lugar santo? Sí, sí. Y yo te digo, oye, imagínate el candelabro, el candelero que está allí. Imagínate la mesa de la proposición de los panes o el altar del incienso. La gente no entendería. Y si yo le podría decir, ¿y cuántos panes hay en la mesa de la proposición? No van a saber. Así es. ¿Por qué? Porque no tienen la misma comunión. Qué diferente es por eso que está escribiendo el apóstol cuando dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Poder Amén. en la sangre de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:23? Si decimos que no tenemos pecado, dice Romanos 6:23 algo importante ahí sobre, si decimos que no tenemos pecado, claro, nos engañamos a nosotros mismos y la Dice verdad así, no está en no está en nosotros. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos están yendo de este mundo en pecado? ¿Cuál es la paga? Muerte. La muerte. O sea, no solamente van a tener la primera muerte, Así es. que es la muerte física, sino que la segunda muerte, que es la muerte espiritual, es la que va a ser durísima para ellos. Aquí es donde se encuentra la vida eterna. No en la primera muerte, porque todos vamos a ir a la primera muerte, que es la muerte física. Pero la segunda muerte, que es la espiritual, no tiene parte con nosotros. No tiene parte, porque Cristo ha dado vida a mi espíritu para poder estar en la eternidad con Dios. Por eso también dice esto, si decimos que no tenemos, que no pecamos, que no tenemos pecado, nos engañamos. En aquel tiempo, en los tiempos de Juan, ya se habían levantado muchos gnósticos que empezaban a declarar y decir que no, que como el pecado ya se moraba en la carne, como el pecado estaba en el cuerpo, que podían seguir pecando, que además ya el cuerpo ya tenía sentencia de muerte. Ya qué caso tiene que te comportes bien, que vivas una vida santa, si tu cuerpo tiene una sentencia de muerte. Y en cambio tu espíritu ya fue salvado por Jesucristo. Puedes hacer lo que se te dé tu gana. Sigue en una vida de desenfreno. ¿Será? ¿Será así? No. ¿Por qué no? Porque nuestro cuerpo Es es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Por eso lo dice, lee por favor, segunda a los Corintios capítulo 6. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión el conocimiento con la ignorancia? Ninguna. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que entendamos. Y luego esto mismo dice en 1 Corintios capítulo 6. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6? Dice así. Estás en segundo. Otra vez me regresé a segundo, perdón. Dice así. Ahí está. Glorificar todas las cosas. Aquí. Desde, si quieres, sí, dice el versículo. Sí. Ahí, desde ahí, sí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio... Ahora vámonos hasta el 19. Dice así, o ignorad que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ya no nos pertenecemos.
somos de Él. Por eso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos Así es. y la verdad no está en nosotros. Qué importante es entender que aunque el cuerpo que tenemos ya tiene una sentencia, que es muerte, no quiere decir que cuando nací de nuevo, cuando recibí a Jesucristo en mi corazón, cuando el Espíritu vino a morar a mi vida, yo pueda seguir andando en una vida de desenfreno, ¿no? Ya que también la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios te permite que inicies una nueva vida en donde ahora con tu cuerpo mortal glorifiques a Jesucristo, Amén. glorifiques a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido comprado por precio. Así que ya no nos pertenecemos. Qué importante es este versículo. Sí. Nacimos de nuevo, una nueva vida. Así que con esa nueva vida tienes que glorificar a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y qué dicen los siguientes versículos? El 9. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice allí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 2, primera de Juan 2, ahí mismo, primera de Juan 2. Primera de Juan 2, dice, porque la vida fue manifestada. No, primera de Juan 2, hijitos míos. Primera de Juan 2, ok. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. No se dejen engañar por aquellos grupos gnósticos que están diciendo que pueden andar en desenfreno de su carne, puesto que ya el cuerpo tiene sentencia de muerte. Vuelve a repetir el apóstol, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es lo que está explicando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La pregunta sería, ¿quieres seguir pecando voluntariamente porque abogado tienes a Jesucristo? Estarías constantemente acercando, pues es que me gusta pecar y voy a pecar, así que venme a defender. No es así. Cada día estaríamos más obedeciendo a la fe, obedeciendo a Cristo y como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Así lo decía, seamos imitadores de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo último. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. Por eso necesaria la sangre de Cristo que nos limpia de pecado en todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Iglesia, terminamos hoy con Primera de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 10. Comentarios y preguntas los pueden hacer aún después del programa. Estaremos contestando algunas preguntas, comentarios, participación de la iglesia, para que sepamos que todos están gozando en el estudio. Recuerda que cuando estamos reunidos, todos comentamos, todos nos gozamos, nos alimentamos y tenemos comunión unos con otros. Esto lo podemos seguir haciendo mientras no nos podemos congregar a través de los comentarios que hagamos por el WhatsApp. Hermanos amados, que el Señor les guarde. ¿Tenemos alguna noticia? Quiero darles unas noticias. Número 1, casi ya todos sabemos. Primero Dios, el día de mañana, hoy en la noche o mañana martes, estarán volando de Colombia hacia México nuestros hermanos, la familia Romero Vázquez, para estar aquí con nosotros ya el miércoles gozándose con la iglesia. Bienvenidos, hermanos, y también avisándoles que me informaba la hermana Graciela Soto que su esposo, gracias a Dios, ya está en casa. Le mandamos un saludo a Saúl Carlos por este medio. Gracias a Dios porque Dios te levantó y quiero decirte, Jesucristo te ama. Voy a orar y aquellos que están hoy en la transmisión, ¿quieres nacer de nuevo?
¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Mira, no sabemos mañana qué va a pasar con nosotros. Mejor hoy arrepiéntete de todos tus pecados y pídele a Cristo que venga a tu vida. Te voy a guiar en una oración allí donde estás. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te doy gracias por este mensaje. Tu palabra ha hablado a mi vida. Tu palabra ha tocado mi corazón y me ha convencido tu espíritu de pecado, de justicia y de Y de juicio. juicio. Por eso en esta me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Jesucristo, por lo mal que he hecho. Te ruego que tu sangre bendita me lave, me purifique y me limpie. Te entrego mi vida, Jesucristo. Ven a morar a mi corazón. Ven a mi vida, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Enséñame tu palabra, dame sabiduría para entenderla. Pon en mi corazón tu preciosa voluntad, Señor, y de aquí en adelante, de aquí a la eternidad, quiero estar contigo, oh Jesucristo. Gracias por dar tu vida en rescate por la mía. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Que Dios te guarde. Te esperamos cuando podamos congregar nuevamente en el lugar de reunión. Puedes llamarnos a los teléfonos 58 84 18 13 o a mi celular para que te dé la dirección de la iglesia 55 3205 5596. Que Dios les bendiga. Dios Buenas te bendiga, noches. pastor. Dios Buenas te noches. Dios te bendiga. bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amén, gloria a Dios.